Buenos días, amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a la familia de la fe, que es la iglesia, y con fidelidad a nuestras familias. ¿Por qué razón? Porque debemos fidelidad a el soberano, creador del cielo y de la tierra, inmortal, invisible, Señor de toda creación. Glorificamos el nombre del Señor por permitirnos en este día llegar hasta sus vidas a través de la digitalidad y clamamos al Señor y esperamos en Él que nos dé la oportunidad de pronto reunirnos. Ojalá sea durante el mes de mayo. Clamemos al Señor entonces en esta hora por nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Oren al Señor por la vida de Santiago Jaramillo y Melissa Ríos, que han contraído matrimonio, para que el Señor en esta nueva etapa de su vida sean guiados y bendecidos por el Señor en todo tiempo. Que la misericordia del Señor les guarde, les afirme, fortalezca y establezca su vida matrimonial para alabanza y gloria de nuestro Dios. También te invitamos a que ores al Señor, dándole gracias a Él por la vida de Daniela, la nieta de nuestra hermana Jael, que también viene bebé en camino. Así que ella será bisabuela. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Jael Sanabria, que la bendición del Señor le guarde siempre, y nos regocijamos de la bendición de su nieta. También estamos pidiendo al Señor por la salud de las rodillas de nuestra hermana Beatriz Jaramillo, que el Señor sea trayendo sanidad, afirmando, dándole fuerza en esas rodillas para que ella pueda por lo menos no tener dolores y pueda funcionar. También glorificamos el nombre del Señor por la familia Pérez, para los cuales pedimos su bendición, que el Señor los mantenga con salud, a Pedro Manuel y a nuestra hermana Marta Isaura. Damos gracias al Señor por ella. También clamamos al Señor por la vida de Carlos Hernández, que el Señor le ayude y en este tiempo lo proteja y lo guarde en todo momento. Nos gozamos en el Señor, bendecimos la vida de nuestra hermana Alcira Arrubla en la nueva casa que está habitando o apartamento. Que el Señor le bendiga allí y le guarde, le ayude a seguir adelante con la vida de sus nietos. Oremos al Señor y regocijémonos en Él por su gran amor, por su misericordia. Si tienes motivos para darle gracias, aprovecha este tiempo para darle gracias al Señor, y también busca de su presencia diciéndole las cosas que necesitas, que Él sea trayendo bendición y vida eterna sobre sus vidas. Nos regocijamos también y nos alegramos por el nieto que ha llegado a la vida de los esposos Molina, de Ricardo y de Marta, a través de la vida de su hijo Nicolás y su esposa Alejandra. Que la bendición de esta nueva criatura sea un gozo permanente en la vida de ellos, y que puedan educar a este niño en el conocimiento del amor y la palabra del Señor. Como pueden darse cuenta, en medio de las dificultades también hay motivos para regocijarnos en el Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor en este momento, colocando este estudio en las manos de nuestro Dios y pidiendo la dirección y bendición del Señor para la vida de las personas mencionadas, al igual que para la vida de todos los miembros de la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar, y que esto sea extensivo a las familias de nuestros hermanos. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia en esta hora, regocijándonos, Señor, de tu inmenso amor para con nosotros, de tu infinita misericordia, de tu bondad, y Padre, por tener de nosotros tanta misericordia a pesar de quiénes somos y cómo somos. Pero tu amor ha sido grande, ha sido benévolo para con nosotros, y estás extendiendo tu cuidado a nuestras vidas.
Guíanos conforme a tu misericordia y fortalece nuestra vida en ti y para ti. Ahora, Señor, te pedimos que tu bendición esté sobre todas y cada una de las personas mencionadas, que toda gracia y toda bendición esté sobre la vida de los nuevos hijos y también de las personas embarazadas, que vienen nietos en el camino para la vida de nuestras familias, los nietos, los bisnietos, también por nuestros nietos, eterno Padre, que sea tu bendición sobre la vida de todos y cada uno de ellos. Señor, también pasa tu mano sanadora y divina sobre la vida de Eucaris, con el problema de COVID, que salga de esta situación bajo tu gracia y bajo tu amor. Levántala, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Tráele sanidad a ella y que no le falte tu bendición. Sobre todo, Señor, que esta circunstancia le permita acercarse a ti, poner su vida en tus manos. Dios, gracias por la vida de nuestra hermana Beatriz. Sé obrando en ellos conforme a tu gracia y a tu inmenso amor. Gracias, eterno Padre, por la vida de Alcira y esta nueva etapa que está teniendo en la nueva casa. Señor, gracias te damos por ser bueno para con nosotros. Te pedimos que tu bendición sea sobre la vida de Santiago y de Melissa en esta nueva etapa de su vida, que tú seas, Señor, el huésped invisible de su hogar y que les permitas cada vez, Señor, ir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo, que no falte la fe en su hogar, que tu amor que cubre, Señor, multitud de faltas, sea cubriendo nuestras vidas, la vida de ellos, y todos podamos regocijarnos en ti. Para los que tienen problemas de salud, pasa tu mano sanadora y divina sobre ellos. Yo glorifico tu nombre y te doy gracias por la vida de Gloria Estela, por la vida de Amanda, Señor, y también de su esposo, por la vida de nuestro hermano Octavio. Glorificamos tu nombre, Señor, por la vida de Cristian. Ah, Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. No quites tu mano, Señor, de bendición sobre la vida de Carlos Hernández. Pasa, Señor, tu misericordia y bendición en la familia Pérez, que siempre sean llenos de tu gracia y de tu amor. Ellos confían en ti. Responde, Señor, a su confianza en ti con bendiciones. Una vez más, Señor, colocamos nuestra vida en tus manos y te pedimos que en este estudio nuestra mente y corazón sean abiertos para recibir de ti y que cualquier obstáculo que quiera impedir la recepción de tu palabra en nuestras vidas sea desechado por ti en el nombre de Cristo Jesús. Porque Jesús lo hizo posible. Tu poder es grande, Señor, y el enemigo no puede obstaculizar el avance de tu iglesia. Por eso, Padre, con tu palabra que es verdad, santifícanos y permítenos vivir en ti, para alabanza y gloria de tu nombre, todo porque Jesús lo ha hecho posible. Y en él hemos orado con acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quédate con nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Bueno, vayamos entonces a la palabra del Señor con el estudio del día de hoy. Recuerde que estamos estudiando cada domingo la naturaleza de la iglesia. Nuestra lección número 11 en el día de hoy tiene que ver con la iglesia y la integridad de la fe. La iglesia, mis amados hermanos, tiene una doble misión. La primera, llevar el evangelio a los que no conocen a Jesús. Y la segunda, instruir y alentar a los que ya conocen, a los que ya creemos. Esa es la doble misión que tiene la iglesia. Les repito, la primera, llevar el evangelio a los que no creen. Y esa es parte de tu responsabilidad, parte de tu tarea. Y la segunda, instruir y alentar a los que ya creen, a los que ya conocen. Y esa es parte de mi tarea, de mi función. Bueno, mis amados hermanos, la iglesia, les recuerdo que es testigo de la necesidad de la fe. Todos tenemos la necesidad fundamental de algo en lo cual creer.
algo sobre lo cual construir nuestras vidas. Y no existe fundamento más grande en el cual construir que es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando hablamos que la iglesia es el testigo de la necesidad de la fe, es que sin importar lo que podamos enfrentar en la vida, necesitamos desesperadamente la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis hermanos, recordemos que los hebreos de la iglesia del primer siglo se encontraban en gran aflicción, en mucha lucha. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 36, la palabra del Señor nos dice, Hebreos 10, 32 al 36. Recuerden aquellos días cuando ustedes apenas acababan de recibir la luz de la fe y tuvieron ya que sostener un encarnizado y doloroso combate. Unos fueron públicamente escarnecidos y sometidos a tormentos. Otros de ustedes se hicieron solidarios con los que así eran maltratados. Versículo 34. Se compadecieron ustedes efectivamente de los encarcelados y soportaron con alegría a los que los despojaban de sus bienes, seguros como estaban de tener al alcance uno de los bienes más valiosos y duraderos. No pierdan pues el ánimo. El premio que les espera es grande, pero es preciso que sean constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios para que puedan recibir lo prometido. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4, Hebreos 12, 1 al 4, nos dice así el Señor, por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Versículos 12 y 13. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean todos sanados. Así que, mis amados hermanos, esta palabra del Señor nos plantea la situación vivida por la iglesia del primer siglo. Pero la segunda parte nos presenta que muchos ya se han apartado completamente de la fe. Entonces, en la primera parte que les estoy planteando de este texto es que los hebreos de la iglesia del primer siglo se encontraban en aflicción. La segunda parte es que los hebreos, muchos de ellos ya se habían apartado de la fe. Por eso el llamado de atención que el autor bíblico nos hace en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando aquel día se acerca. Entonces muchos ya se habían apartado completamente de la fe. Parte de esos que estaban sufriendo las luchas y pruebas. Y en tercer lugar, lo que la iglesia en esa época necesitaba era perseverar solamente
un poco más. Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 14 y Hebreos 10, 23. Dice Hebreos 10, 23, mantengámonos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es aquel que prometió. Viene entonces una pregunta. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? En primer lugar, la fe que enseña la iglesia no se puede heredar. La fe que enseña la iglesia no se puede heredar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice el apóstol Pablo a Timoteo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita también en ti. Entonces, la fe que enseñamos no se puede heredar, o sea que no es de herencia. No es que mi hijo o mi hija o mis nietas, mi nieto y mi nieta se salvan por mi fe en él. O sea, no, mis hijas no se van a salvar por mi fe y confianza en el Señor, ni tampoco mi hijo. Por la confianza que yo tengo en el Señor, perdón. No es por lo que yo creo en el Señor, sino que ellos tienen que poner su propia fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, la fe que enseña la iglesia no viene por conducto milagroso. O sea, no es que por un milagro, ¡pum!, ahora usted es una persona de mucha fe. Hechos capítulo 3, versículo 11 y en el capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Y contados solamente los varones eran como 5,000. ¿Quiénes? Los que creyeron la palabra. ¿Por qué? Porque la oyeron. Los que habían oído las palabras creyeron. Entonces, la fe que enseña la iglesia no viene por conducto milagroso. En tercer lugar, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Juan 4, 41 al 42 dice, y muchos creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, este es el caso de la mujer samaritana que creyó en Jesucristo cuando se encontró con él, habló con él, le conoció y fue y le compartió a sus amigos que había encontrado al Cristo. Ellos se encontraron con Jesús y le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo. Y Juan 8:30 nos dice, luego de que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Hechos 15, 17 y 18. Y en Efesios 1:7 nos dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como pueden darse cuenta, en cada texto, los que creyeron, primero ¿qué? Oyeron. ¿Y qué oyeron? La palabra de Dios. Es algo triste cuando la palabra de Dios no produce fe en la persona que la escucha. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, por eso, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que algunos de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió. De nada les sirvió a ellos oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Pero mis hermanos, esta no es la culpa de Dios, sino de la persona que rechaza la palabra del Señor.
Romanos capítulo 10, versículos 28 al 21. Dice el apóstol Pablo: pero yo pregunto, ¿en verdad han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado a los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar. Dice Pablo, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. Y también Isaías dice resueltamente: los que me buscaban me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces nos damos cuenta que la culpa no es de Dios, sino que la gente oye la palabra, pero no la acompaña de fe. Pero veamos también, mis hermanos, que la iglesia también es testigo de la integridad que la fe puede producir. La iglesia es testigo de la integridad que la fe puede producir. La meta última de la iglesia es guiar a las personas a ser íntegras, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, le presentamos el evangelio a una persona para salvación. Pero una vez que ha conocido al Señor y ha recibido el evangelio para salvación, como es el caso de ustedes y el mío, esas personas debemos crecer en el Señor. Y entonces debemos ser enseñadas ¿a qué? A que la meta de nuestra vida es ser íntegros, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ahora, para entender la nueva criatura, primero debemos entender que en realidad es una creación, algo creado por Dios. Juan 1:13 nos dice que este nuevo nacimiento no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el nuevo nacimiento se produce por voluntad de Dios. Entonces, número 1, no hemos heredado la naturaleza nueva. Es nuevo nacimiento creado por Dios. Dice, no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Entonces, no hemos heredado la nueva naturaleza. Pero, en segundo lugar, tampoco usted y yo no hemos decidido recrearnos a nosotros mismos. O sea, crearnos una vez más. No, porque no depende de nosotros. Y en tercer lugar, tampoco Dios limpió nuestra vieja naturaleza. Mis amados hermanos y amigos, lo que Él creó fue algo totalmente fresco y único. La nueva creación es completamente nueva, traída de la nada. Al igual que todo el universo fue creado por Dios, es nihilo, o sea, de la nada, de donde no había nada, y esa hazaña solamente la puede lograr ¿quién? El Creador, nuestro Dios. Como el nuevo nacimiento no lo puede crear nadie, sino solo Dios, en tu vida y en mi vida. En segundo lugar, nos dice, las cosas viejas pasaron. Cuando dice las cosas viejas pasaron, se refiere a lo viejo. Entonces, les recuerdo que primero, ¿qué? Entender que la nueva creación es algo creado por Dios, o sea, el nacer de nuevo es obra de Dios. En segundo lugar, que las cosas viejas pasaron. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de nuestra vieja naturaleza. El orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras y en nuestras opiniones,
los hábitos y pasiones pasadas, y más importante aún, lo que amábamos ha muerto, especialmente el máximo amor a uno mismo, y con ellos la jactancia, la autopromoción, la autojustificación. La nueva criatura, mis amados hermanos y amigos, se ve externamente y pone su mirada en Cristo, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, en lugar de verse interiormente a sí mismo. Las cosas viejas murieron, se clavaron en la cruz con nuestra naturaleza pecaminosa. La entrada a la fe, mis amados hermanos y amigos, no produce integridad instantánea. Recuerde que la iglesia enseña que la fe produce integridad, pero la entrada a la fe no produce integridad instantánea. No es que usted hoy entregó su vida a Cristo y inmediatamente, automáticamente, usted ya es íntegro, perfecto, puro y no va a volver a equivocarse nunca. Cuando el Evangelio nos alcanza, nos transforma en nuevas criaturas, pero seguimos siendo vaso de barro, dados a la fragilidad, a la vulnerabilidad y al pecado. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que no depende de lo que tú y yo podamos hacer. No podemos ser mejores personas cada día por nuestros propios medios. La iglesia enseña que Dios ofrece la promesa de la integridad futura, mientras que Él provee la gracia para vivir y trabajar hacia la integridad en el camino, como lo afirma en Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. El camino hacia la integridad es un proceso largo y tedioso. En 1 de Corintios 13, versículo 12 nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Los cristianos no nacen, se hacen. O sea, por el hecho de nacer en un hogar cristiano, no soy cristiano. Tertuliano, un teólogo del tercer siglo, quiso decir que los cristianos no nacen, sino que se hacen. Y lo que quiso decir es que el discipulado cristiano es un proceso que dura toda la vida. La iglesia provee una comunidad en donde la integridad se puede nutrir y donde se puede cuidar al quebrantado. Dice Salmo 34:18, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y que han perdido toda esperanza. Al hacer esto, mis amados hermanos y amigos, la iglesia está ofreciendo consolación a los que lloran, perdón a los que han pecado y reconciliación a los que se han apartado. Este es el ministerio de la reconciliación que Dios nos dio, como dice en 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La integridad se ofrece a la comunidad. La integridad no solamente es la meta de la iglesia para los individuos particulares, es la meta de todo el pueblo de Dios. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues el quebranto de cualquier miembro afecta a todo el cuerpo. O sea que cuando uno de nuestros hermanos falla, cae, nos lastima y nos afecta a todos, así como se afecta a él. La esperanza del reino está en aquel día cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, sean íntegros. Isaías capítulo 35, versículos 1 al 6, dice el Señor, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago.
Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Torrentes de soledad serán apartados. Isaías 35, 1 al 6. Y Romanos 8, 22 al 24. Romanos 8, 22, 24. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Quizá el mejor ejemplo de la integridad de la iglesia se ve en la respuesta a las personas en su medio, las más quebrantadas. Por eso la iglesia debe buscar a los que más necesitan la integridad, a los marginados, a los oprimidos, a los lisiados, a los desposeídos. Si la promesa de la integridad no se extiende a los más necesitados, no servirá para nadie. Ahora, como instrumento del Espíritu Santo, la iglesia cumple su testimonio al predicar, enseñar, adorar y en la cura de las almas. Carl Marnin escribió: la iglesia es una matriz donde las personas de Dios aparecen, se desarrollan y son llamados fuera, o sea, a servir fuera del templo. Veamos entonces la iglesia y la salvación. La iglesia y la salvación. Estábamos mirando acerca de la iglesia y la fe. Ahora vamos a ver la iglesia y la salvación. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Sea que dada a conocer ahora por medio de la iglesia. La iglesia proclama la salvación por medio de Jesucristo. La iglesia instruye a sus miembros, a la congregación, en cuanto al significado de la salvación, y provee una comunidad en donde los dones de la salvación pueden ser experimentados. Pero, ¿cuál es la relación de la iglesia con la naturaleza misma de la salvación? Una respuesta vieja a esta pregunta se encuentra en la frase latina extra eclesial. O sea, comillas, no hay salvación fuera de la iglesia. Esta idea fue prominente en los escritos de muchos líderes de la iglesia primitiva. Por ejemplo, Cipriano, obispo de Cartago, en el tercer siglo, él escribió lo siguiente: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. En otras palabras, estar fuera de la iglesia es estar fuera de Cristo. Este punto de vista se originó en esa época en el esfuerzo de la iglesia primitiva por responder a la persecución desde afuera y a la herejía de dentro de la iglesia. O sea, la falsa doctrina, las malas enseñanzas. Y se basaba en la idea de que solamente se podía encontrar la doctrina correcta de la salvación en el único cuerpo que tenía la enseñanza ortodoxa y la autoridad divina, la iglesia. En la Edad Media, la doctrina se asoció con el reclamo de la Iglesia Católica Romana, que solo en su comunión estaba conseguida la salvación. O sea que solo en la comunión de la Iglesia Católica estaba la salvación. Y por eso el credo de ellos le agregaron: creo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual no hay salvación.
Por eso, ser cortado de la iglesia institucional significaba ser cortado de Cristo y de la salvación. La excomunión entonces era aplicada a aquellos que ellos tildaban de herejes y a todos los que eran contrarios a su dirección. Pero los reformadores protestantes rechazaron este concepto, diciendo que en la fe es el único requisito para salvación. Sola escritura, sola gracia, sola fe. Entonces no había salvación fuera de Cristo, y el que estaba unido a Cristo estaba unido a la iglesia, contrario a lo que se enseñaba, que el que estaba unido a la iglesia estaba unido a Cristo, y que el que estaba unido a la iglesia era el salvo. No, el que está unido a Cristo entonces está unido a la iglesia. Sin embargo, con el tiempo, este énfasis en la naturaleza individual de la salvación y la desilusión con la iglesia llevaron a mucha gente a rechazar la necesidad de una forma organizada o institucional de la religión. Las estructuras y enseñanzas de la iglesia institucional eran consideradas estorbo para la fe genuina. En muchas reuniones contemporáneas, seculares y religiosas, la manera más fácil de animar la conversación era atacar la institución eclesiástica. Algunos predicadores modernos han cambiado las confesiones antiguas para sugerir que no hay ya mucha salvación en la iglesia. Están descartando la iglesia, la organización, como parte vital en la vida espiritual. La salvación, dicen algunos, es un asunto privado, y la participación en la iglesia es, en el mejor de los casos, una opción entre varias para la persona salva. Pero no. El Señor Jesucristo dijo que he venido a edificar mi iglesia. Si decimos que no hay salvación afuera de la iglesia, es aseverar demasiado. Pero decir también que la iglesia no tiene nada que ver con la salvación es decir demasiado poco. Vuelvo a repetirles. Si decimos que no hay salvación fuera de la iglesia, es aseverar o afirmar demasiado. Pero decir que la iglesia no tiene nada que ver con la salvación, también es decir o aseverar demasiado poco. Ambos extremos son nocivos, son peligrosos. La idea de que no hay salvación afuera de la iglesia alienta una idea muy estrecha de la salvación y una comprensión elitista de la misión de la iglesia. Pero el aislamiento del individuo religioso moderno, que niega la necesidad de la comunidad cristiana, iglesia, y reclamar la salvación personal y al mismo tiempo negar la necesidad de la iglesia, significa una contradicción de términos. Esto es una comprensión equivocada de lo que es la naturaleza de la iglesia. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque reclamar la salvación personal y negar la necesidad de iglesia, entonces es un asunto que tendrá implicaciones para la comunidad, porque la iglesia es la familia de Dios. La iglesia pertenece a Cristo, y pertenecer a Cristo es pertenecer a la familia de la iglesia, nos guste o no. Nadie recibe la salvación en soledad. Cada uno de nosotros llega a la salvación a través de la influencia, por más imperfecta o indirecta que ésta sea. ¿De quién? De personas que pertenecen a la iglesia. Somos llevados a la salvación por las personas que nos precedieron. Y en ese sentido no habría salvación afuera de la iglesia. Ahora, la iglesia misma no salva a nadie. Solo Dios puede dar la salvación.
La iglesia no reparte la salvación mecánicamente. A unos sí, a otros no. Como sugirió el teólogo Karl Barth, la iglesia es una muestra de la salvación de Dios. Es el vehículo primario de la salvación que está únicamente en Cristo. O sea que, ¿qué es la iglesia? Un vehículo, un medio. Aunque sea secundaria, la iglesia está inseparablemente relacionada con Cristo y su obra salvadora. La iglesia no salva, pero es el vehículo que Dios ha escogido para hacer conocer su salvación y en la cual la salvación puede ser nutrida, alimentada. No usamos la frase "no hay salvación afuera de la iglesia" para amenazar o condenar a los que están fuera de la iglesia, sino para interpretarla como una esperanza y promesa para nosotros y nuestra comunidad. Por lo tanto, sería mejor decir salvación dentro de la iglesia. Padre, te damos gracias por la vida de la iglesia, gracias por la enseñanza de la iglesia, gracias por haber instituido la iglesia. Glorificamos tu nombre y te damos gracias por la vida de la iglesia, Centro para la Excelencia Familiar, por todos y cada uno de sus miembros, por habernos salvado en Cristo Jesús y habernos unido por amor a Él y en Él a la vida de la iglesia. Gracias te damos también por el lugar que utilizamos como sitio para reunión y te pedimos que nos permitas volver pronto a congregarnos como iglesia, exaltar y glorificar tu nombre, alimentar nuestra vida, aumentar, Señor, a través de tu Espíritu Santo nuestra fe para compartirles a otros de tu amor y tu infinita misericordia. En Cristo nuestro Señor, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Continuamos con la alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra del Señor. Sintoniza santel.info, comunícale a tu familia que se pueden conectar en santel.info y durante la semana, hoy en la tarde del día domingo y también durante la semana en YouTube, Santel TV o Centro para la Excelencia Familiar en las diferentes redes sociales. Bendiciones para todos.